Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Hola Em, Patricia, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, mira, muy bien. estamos aquí para que nos cuentes un poco más de la oportunidad de Reviewer, que está teniendo muchísimo éxito y tracción aquí en nuestra plataforma, y que son los últimos días, ¿no? Entonces, creemos que es la ocasión perfecta para que aquellos que aún no están del todo convencidos o aún no han tenido la oportunidad de conocer el proyecto, pues que aprovechen, ¿no? Que son los últimos días y creo que merece la pena, ¿no? Genial, sí, sí, sí. Un placer poder estar charlando con vosotros y poder ampliar la información para todos aquellos inversores. Perfecto. Pues vamos a empezar por una pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Es decir, ¿cómo surge la idea? ¿Cuándo fue el momento en el que pudisteis detectar un pain desatendido en el mercado y, en definitiva empezasteis con el proyecto? Pues mira, todo empezó más o menos, yo hace cosa de 6 años ya decidí emprender con mi propio proyecto, que era una agencia de selección de perfiles tecnológicos y esta agencia se llamaba GetWith. Y empezábamos a ver que había una problemática que se repetía con todas las compañías. De hecho, una de estas compañías era Adsmurai, donde el CTO de la compañía era Mauro, que es nuestro actual CTO, y veíamos pues eso, ¿no? Que el talento que nosotros compartíamos con estas compañías tenían que pasar una prueba técnica para cada una de ellas. Y el talento nos decía, por ejemplo, ¿no? Pongamos un caso, presentamos a un candidato a una compañía en concreto, resolvía una prueba técnica y este candidato, al ser descartado, lo movíamos a otra empresa. Esta empresa nos decía, tiene que pasar otra vez por mi prueba técnica. Entonces, justo aquí fue cuando conocí a Mauro y Mauro le pasaba exactamente este problema. Están teniendo muchos problemas de contratación de perfiles tecnológicos y querían buscar una solución para poder atraer más talento y reducir los tiempos en las contrataciones. Y justo aquí fue cuando empezamos a charlar, a buscar alguna solución y de hecho Admurai fue uno de nuestros primeros pilotos como compañía. Mm, muy bien, interesante. Entonces, ¿cómo fueron los inicios? ¿Cómo fue el product market fit, perdón, y las primeras prospecciones comerciales, los early adopters? ¿Cómo comenzó? Sí, aquí teníamos la gran ventaja de que ya teníamos la agencia y todas estas compañías tenían la necesidad de contratación de perfiles tecnológicos. Entonces, el producto, el primer MVP, lo que hicimos básicamente fue intentar entender cómo teníamos que diseñar las pruebas técnicas para los programadores y cómo tenía que ser esa evaluación. Este producto lo íbamos dando a las compañías que trabajaban en la agencia a modo test. Íbamos viendo que tenía muy buena atracción y de hecho cada vez más compañías empezaban a usar nuestro producto. Luego algo que nos pasó también es que había compañías que solo hacían uso de la parte de la evaluación técnica y nos decían, Jordi, necesito también que me abastecéis de talento, necesito talento, no solo que me lo evaluéis. Y aquí fue cuando dimos el gran salto. Empezamos a centrarnos en la captación de programadores, no solo dedicarnos a la evaluación del talento que le llegaba a la compañía, sino ser nosotros los captadores y a partir de aquí empezar a ofrecerles el talento ya evaluado. Esto pasó en 2022, finales de 2021, principios de 2022, y realmente notamos un incremento en la facturación, que de hecho hicimos un por dos en la facturación respecto al año anterior. Impresionante. Em, bueno, y a lo largo de todos estos aprendizajes, ¿no? ¿Cuáles eran los mayores pains o dolores que experimentaba la industria? Son muchos, por desgracia. Es una industria que necesita mucho recorrido aún. Pero Ujú. nosotros tenemos detectados unos que son muy claves. Los procesos de selección de perfiles tecnológicos tienen una duración larguísima. Necesitan pasar por muchos pasos los candidatos y las compañías, al ser perfiles con unos rangos salariales muy elevados, les cuesta tomar decisiones de forma ágil. Entonces, por ese motivo requieren de muchos pasos para asegurarse de que es el perfil adecuado. Esta duración del proceso hace que el coste en la contratación sea muy elevado, porque hay muchos agentes que intervienen en los procesos de selección. Desde si tienes contratada una agencia de recruitment, tu equipo de talento, el equipo técnico porque tiene que entrevistar al talento y evaluar el código de esta persona y el coste hora del ingeniero de software es muy elevado.
y para finalizar acaba conociendo en gran parte de los procesos de selección al equipo de management. Todos estos pasos hacen que el proceso sea excesivamente largo y muy costoso para las compañías. Y por último, la estandarización de la evaluación técnica. Algo que hemos detectado es que cada individuo tiene unos criterios de evaluación distintos y no, dentro de un mismo equipo de tecnología, si A revisa el código de un candidato y B revisa el código de ese mismo candidato, los criterios son dispares y puede haber errores en las contrataciones. Y estos son los tres principales pains que nosotros intentamos solucionar. Ujú. Muy bien. Entonces, en definitiva, con toda esta amalgama de pains que me estás contando, si tuvieras que hablar con un inversor que no sabe de qué va vuestro proyecto, ¿cómo lo describiríais? Nosotros, básicamente lo que hacemos, cambio el formato. Tradicionalmente en la industria lo que acostumbra pasar es que cuando arrancas un proceso de selección, da igual el perfil que sea. Tú únicamente te basas en criterios 100% subjetivos. Estos criterios 100% subjetivos básicamente son el currículum como primer step, primer paso, ¿no? Ujú. Recibes un aplicante, ves su experiencia y en base a eso, incluso las compañías en las que ha estado trabajando, y en base a eso decides si ya lo mueves al siguiente paso o no. Pero, ¿qué pasa? Hasta que no llegas a entender el conocimiento técnico que tiene la persona para el trabajo que va a desarrollar, no eres consciente de si es un buen encaje o no. Para llegar a ese punto, en los procesos de selección de perfiles técnicos hay una gran ventaja y es que existe la prueba técnica. Puedes ver el código. En un perfil de ventas, por ejemplo, es mucho más complejo. Hasta que no lo tienes trabajando contigo, no sabes si realmente es un buen encaje o no. Nosotros lo que hacemos es darle la vuelta al proceso de selección y mostrar los conocimientos técnicos por delante en el proceso. Es decir, el primer paso es recibir el talento con el conocimiento técnico que tiene. Y esto es básicamente lo que hacemos. Eso sí, enfocado 100% a perfiles tecnológicos. De acuerdo. ¿Y cómo monetizáis en este caso? A día de hoy tenemos dos modelos. Tenemos un modelo de suscripción donde las compañías pagan por tener acceso a Reviewer y es modelo ilimitado, va en función también del número de posiciones que puedan llegar a tener, o bien por transacción. Es decir, cada vez que una compañía hace un fichaje de algún perfil dentro de nuestra plataforma, nosotros cobramos un success fee, que es el modelo más tradicional en la industria, y a día de hoy son los dos modelos de monetización que tenemos. Ujú. Y, a lo largo de todo este tiempo, ¿qué clientes, destacarías? Evidentemente, seguro que tenéis muchos, ¿no? Y no es para menos, pero ¿qué clientes destacarías así a bote pronto? Algunos de los clientes más importantes, yo diría que es SEAT. De hecho, dentro del grupo Volkswagen tenemos varias puertas abiertas, pero a día de hoy con quien estamos trabajando más es con SEAT y SEAT Code en este caso, que es toda la parte de mobility del grupo. Trabajamos con compañías también muy grandes a nivel tecnológico, como es el caso de Dynatrace. Tenemos a Merkle también, que de hecho Merkle es un caso que me hace mucha ilusión porque fue uno de los primeros clientes de conejillos de indias que tuvimos en Reviewer y Ujú. ya llevan 3 años trabajando con nosotros. Grupo Antai también, que es una de las compañías con las que llevamos mucho tiempo trabajando, y un largo etcétera de compañías. Ujú. Muy bien. Y, nos gustaría saber un poco cómo atacáis el mercado, es decir, ¿cómo es ese approach o el playbook de ventas? ¿Cuál es la receta para el éxito, no? Hmm. Uno, uno de los caminos que mejor nos está funcionando es la organización de eventos. Los eventos nos dan un alcance increíble. Básicamente lo que hacemos es organizar competiciones de desarrollo donde los candidatos se registran y las compañías pueden publicar sus ofertas de empleo. Y ahí es donde ambos lados se encuentran y a través de nuestra propuesta de valor para el candidato, ¿no? De una única prueba técnica para poder participar en múltiples procesos de selección, es el camino que nos es más sencillo
a la hora de crecer en cuanto a negocio, ya sea por el lado del candidato como por el lado de la compañía. Nuestro objetivo es convertirnos en el principal player en España y de hecho este año, aunque es cierto que ha empezado el año con algunas complejidades de compañías con hiring freeze, etcétera, Ujú. somos la compañía que estamos teniendo un mayor crecimiento en cuanto a captación de jobs y captación de nuevas compañías. Y al final lo que hacemos es eso, darle un formato distinto a lo que ya existe en el mercado y es algo que es muy Ujú. interesante para las compañías, pero también para el talento. Muy Otro, bien. otro punto también es la colaboración con plataformas. Un ejemplo es que ahora estamos hablando, por ejemplo, con InfoJobs para intentar organizar algo juntos y así también llegar a un mercado aún mayor. Estupendo. Cambiando de tema, el equipo, ¿no? Al final, la piedra angular sobre la que se erige una compañía, ¿no? ¿Qué miembros tenéis? ¿Qué aporta cada uno de ellos? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué destacarías de cada uno de tus compañeros? Pues yo creo que lo más importante es que tenemos un equipo experimentado. La gran mayoría del equipo ya ha estado en compañías dedicadas al mismo sector. Algunas de ellas no han tenido éxito y otras que sí. Em, Pongo casos de compañías, por ejemplo, Ujú. Nuvelo, Bandit. Yo de hecho vengo de Nuvelo y de Bandit. Nuvelo sí que fue un éxito a Freelancer, una de las compañías más grandes de conexión de talento digital freelance. Tenemos gente que tiene experiencia también diseñando producto en otras compañías, como es el caso de Talent Club, que es una ATS y tiene bastantes similitudes con lo que nosotros podemos llegar a hacer. Eh, y luego también un equipo de marketing que también ha estado muy involucrado en este tipo de compañías. De hecho, el responsable de marketing también proviene de Bandit y Nuvelo. Y la sintonía que tenemos entre todos, al final creo que tenemos un equipo que cree en lo que hacemos, compartimos todos la misma visión y hace que todo el mundo esté remando a tope. Ujú. Hago hincapié en esto, al final de toda vuestra larga y vasta experiencia, ¿qué aprendizajes os lleváis que puedan ser aplicables a Reviewer? Son muchos, hay muchos aprendizajes. A toro pasado es fácil verlo, ¿no? Los errores Ujú. que has Sí. podido llegar a cometer, pero de etapas anteriores, algo que creo que nos está haciendo que Reviewer funcione y traccione muy bien es el el foco que hemos puesto. La gran mayoría de las veces, em, las startups o las compañías que han intentado hacer algo similar a lo que nosotros hacemos, o simplemente cualquier agencia de selección de perfiles tecnológicos, pone el ojo únicamente en la compañía. Y Ujú. la clave en nuestro sector es el talento. Si no tienes talento, es imposible que puedas tener buena atracción y tener al cliente satisfecho. Entonces, nosotros desde el inicio, desde los orígenes, el primer día que creamos Reviewer, pensamos absolutamente todo para el candidato, para que tenga una experiencia que sea muy buena. Entonces, eso nos hace tener un crecimiento de talento muy alto. A día de hoy estamos en un crecimiento de 700 personas al mes, que era algo que hace un tiempo no nos lo podríamos llegar ni a imaginar. Y eso es lo que hace realmente que luego las compañías tengan la satisfacción porque somos capaces de abastecerles de talento. Y yo diría Ujú. que este es el aprendizaje principal en Reviewer. Ujú. ¿Y cómo encontráis este talento, no? ¿Cuáles son las estrategias? Básicamente tenemos tres canales de captación de talento. El principal son la organización de los eventos. Los eventos nos generan una atracción de talento muy alta. Y el otro punto clave también son las ofertas de empleo. Cuantas más ofertas de empleo tenemos dentro de Reviewer, mayor número de aplicantes conseguimos generar. Entonces es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Cuantas más compañías haya, mayor talento tenemos y luego también eso, ¿no? La generación de los eventos. Y es cierto también
que también tenemos un equipo de talento que se encarga de contactar nuevo talento, activar talento en la base de datos, porque tenemos una base de datos de más de 30.000 profesionales y no queremos quedarnos con una base de 30.000. Nosotros lo que queremos es saber quién de esa base de datos está activo, que al final es el gran valor a corto plazo que puedes tener. Un candidato raro que esté activo durante un año. Ujú, Necesitas ser muy ágil y tenerlo todo bien, bien traqueado y bien controlado. ujú. Sí, sobre todo en este sector, ¿no? Donde hay tanta demanda. Es muy interesante y es muy, al final, yo creo, tranquilizador saber que habéis dado con la tecla y que ya sabéis cuáles son vuestras palancas de crecimiento en este sentido, ¿no? En cuanto a competencia, ¿cuáles son un poco los players con los que os podéis asemejar en mayor o menor grado? ¿En qué os diferenciáis? Competidores podríamos meter en el saco a la gran mayoría de agencias de selección y hay otras plataformas como puede ser pues desde un Manfred, incluso un InfoJobs, un LinkedIn, em, Opiground, Nowy, que son nuevas soluciones que están apareciendo en mercado español. Luego ya a nivel más internacional, ya podríamos hablar también de Indeed, está Honeypot también, que es uno de los grandes players, Xing también, pero en core, en tecnología, sí, básicamente yo me centraría en estos. Y nuestro valor diferencial es la perspectiva técnica. Es decir, la gran mayoría de nuestros competidores lo único que hace es conectar el talento desde la perspectiva subjetiva que comentaba antes, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de analizar el código de forma automatizada de este talento y conectarlo desde el technical profile que le llamamos, que es esa perspectiva técnica. Es cierto también que hay competidores que están centrados únicamente en la parte de evaluación, como puede ser un Test Gorilla, como puede ser un HackerRank, pero esta solución está únicamente pensada para dar una solución a la compañía. Al talento no hay una propuesta de valor tan clara como la nuestra, ¿no? De una única prueba técnica para poder aplicar y participar en múltiples procesos de selección. Entonces, yo te diría que es eso, la perspectiva técnica y la profundidad en la evaluación, porque nuestro reporte y la calidad de la evaluación técnica que damos es muy elevada y la experiencia del candidato son los dos puntos diferenciales que nos hacen destacar respecto a nuestros competidores. Yo creo que he escuchado, me parece, lo último que has dicho, reducción de tiempo de contratación, de coste y modelo de pricing y experiencia de candidato y captación, ¿puede ser? Sí, la experiencia del candidato y la evaluación técnica son nuestros principales diferenciadores, pero obviamente la reducción del tiempo en la contratación es ahora mismo nuestro principal diferencial. Vale, me queda claro, me queda muy claro. ¿Cómo estimáis al final el tamaño de mercado? Porque al final a tener unas ambiciones de facturar y de ser por 10 y ser totalmente escalable, ¿no? Ujú. Al final tienes que aspirar a un mercado lo suficientemente grande, ¿no? ¿Cómo es el vuestro? Realmente es un mercado gigantesco y de hecho año a año va incrementando. Ujú, Y ahora también con todas las nuevas tecnologías que están saliendo a través de inteligencia artificial, etcétera, la demanda de los profesionales es muy probable que vaya a cambiar, como a día de hoy pues hay profesionales que hace 5 años o tipologías de roles que no existían. Cada año salen nuevos perfiles y nuevas especializaciones que claro. hacen que el mercado cada vez se vaya incrementando. Nosotros en el análisis que hemos hecho, a nivel español, el mercado podría rondar como mínimo los 30 millones. Ya si damos el salto a Europa, rondaría los 25 billones y ya a nivel mundial podrían llegar a ser más de 65. Ujú. Un mercado bastante interesante, he de decir. Vale. En tu opinión, ¿cuáles son los objetivos
críticos, más relevantes para saltar al siguiente nivel a corto o medio plazo? ¿Qué tenéis en mente? Primero lo que es el objetivo que tenemos en 2023. Tuvimos un muy buen año en 2022 y ahora este 2023 es el momento de dar el golpe en la mesa y conseguir ser el referente en España en captación de perfiles tecnológicos. Em, Queremos llegar a tener un crecimiento sostenible de 800 candidatos mensuales. Ahora estamos en torno a los 700, nos queda medio año para llegar a los 800, pero Ujú, es muy probable que podamos llegar a esa cifra. Aparte también, estamos lanzando nuevas iniciativas que nos permitan evaluar de una forma distinta al talento. Nosotros ya llevamos mucho tiempo metidos en temas de inteligencia artificial para conseguir extraer el conocimiento técnico de los candidatos y las candidatas, y estamos lanzando nuevos experimentos para conseguir ser muchísimo más ágiles y seguir mejorando la experiencia del talento en la solución de pruebas técnicas con un formato distinto, que ya está en fase de validación. Las compañías ha tenido una muy buena recepción, nos falta validar la parte del ujú. talento. ¿Algo que puedas avanzar solo para hacernos una idea? Sí, estamos lanzando un entrevistador técnico con inteligencia artificial a través Ujú. de ChatGPT. Guau. Y al final lo que intentamos hacer es convertir una conversación con inteligencia artificial para conseguir extraer todos los conocimientos técnicos. Ujú. El formato que tenemos a día de hoy es de solución de código y tiene una implicación de un tiempo para el talento, es decir, tienen que pasar una hora como mínimo picando código e intentamos que sea algo muchísimo más rápido, que en 15, 20 minutos y que pueda llegar a suplir la entrevista técnica Vale. de nuestros clientes. Entonces, así aquí Ujú, sí que conseguiríamos reducir aún más los tiempos en el proceso de selección. ujú. Bueno, pues estaremos atentos a ese nuevo proyecto, ¿no?, que tenéis entre manos. Vale, en cuanto a esta ampliación de capital que está ya a punto de cerrar, o sea que recomendamos a todos que estén atentos ya de nuevo. Em, ¿Para qué vais a usar los fondos? ¿Vale? Y por otra parte, a día de hoy, ¿para qué habéis usado los fondos que habéis captado anteriormente? Para esta ronda, el foco lo tenemos en captación de compañías, que es uno de los objetivos principales que tenemos, como he comentado anteriormente. Por lo tanto, irán destinados a hacer crecer el equipo de ventas. También marketing, porque necesitamos más manos en marketing. Al final, ventas y marketing trabajan bastante de la mano en determinadas áreas, pues necesitamos hacer crecer ambas. Y también producto. Em, Necesitamos seguir desarrollando cosas, tenemos el equipo que tenemos, irá gran parte de la inversión destinada a producto. Vale. Y bueno, la segunda parte de la pregunta. A día de hoy, estos fondos que habéis captado anteriormente, ¿hasta dónde os han hecho llegar? Sí, principalmente desde que arrancamos con Reviewer el foco fue producto. Necesitábamos fichar a perfiles para ir evolucionando, lanzar el primer MVP y a partir de aquí empezar a traccionar y encontrar ese market fit em, que nos ha llegado a donde estamos a día de hoy. Ujú. Y también en marketing, porque no teníamos equipo en marketing y es uno de los músculos que necesitamos porque la generación de los eventos, que es uno de los puntos clave en el crecimiento, necesita de ese músculo y ha sido donde principalmente hemos estado invirtiendo. Vale. Em, bueno, en parte ya has contestado, ¿no? Te iba a decir cuáles han sido vuestros hitos desde vuestra constitución hasta ahora en forma de bullet points, si lo puedes resumir para hacernos una idea mejor. Sí, básicamente, creo que una de los puntos claves a nivel así de hitos que hemos conseguido, ha sido conseguir encontrar una estandarización en la evaluación técnica. Em,
el 80% de las compañías que están en Reviewer es el único punto, la única parte técnica que tienen en el proceso de selección. Hay compañías que quizás son muy técnicas, requieren de un perfil específico y sí que tienen como un siguiente paso técnico, pero eso, el 80% de las compañías usan nuestras evaluaciones como forma de estandarización de su proceso técnico. Conseguir también un crecimiento sostenido de captación de developers, que a día de hoy estamos en torno a los 600, 700 mensuales. Este mes hemos conseguido llegar a los 700, esperemos que sea algo que se mantiene y conseguir llegar a los 800 y que hemos llegado a ayudar a más de 200 compañías en la captación de talento técnico. Ujú. Vale, pues genial. Em, y luego, si alguna persona o ente se plantease invertir en la ronda, ¿cuál podría ser un exit plausible? Y tal vez quieras mencionar, bueno, casos similares u homólogos de compañías que hacen algo parecido y que han podido captar fondos o que han tenido exits, etcétera. Ujú. A ver, las posibilidades em, son varias. Al final, grandes corporaciones que se dediquen al mundo de la selección de perfiles tecnológicos son posibles compradores. De hecho, ha habido algún contacto ya con compañías que nos han preguntado y ya estamos entablando conversación, que es algo que siempre hemos tenido en mente, el sembrar y ir generando estas conversaciones, porque nunca se sabe. Em, Luego también, ¿no? Tenemos algún competidor en Estados Unidos, algún competidor también en Europa, em, que son más grandes que nosotros, y también podrían ser posibles compradores dependiendo de la cuota de mercado a la cual quisieran acceder. Y luego también cualquier plataforma dedicada al mundo del hiring, ¿no? Desde, puede ser, pues a nivel nacional podría ser quizá un InfoJobs, Ujú. podríamos estar hablando de un Indeed, un Xing, etcétera, ¿no? Que de hecho uno de los casos que ya pasó, de un caso de éxito, ¿no? Fue el de Honeypot con Xing. Xing decidió comprar a Honeypot para intentar tener muchísima más tracción en todo lo que es la parte tecnológica, que es uno de los grandes problemas que tienen todas estas plataformas, ¿no? Son muy generalistas y saben que el dinero, gran parte del dinero en sus productos está en la parte de la captación de talento tecnológico. Queda claro. Vale, en cuanto al cap table, vemos aquí que hay inversores de sobra conocidos en el ecosistema, ¿no? Mihalovich, por ejemplo, Mostazo, David Tomás, Armengol, es decir, em, que de alguna forma proyecta confianza, ¿no? En el proyecto. ¿Cómo coincidisteis? ¿Por qué decidieron invertir en el proyecto? Yo creo que la gran mayoría de nuestros inversores tienen algo en común y es que han tenido compañías tech. Y al tener compañías tecnológicas e intentar captar este tipo de perfiles, entienden perfectamente el problema que nosotros estamos solucionando. Em, es verdad también que algunos, en el caso de Juanjo Mostazo, etcétera, tenemos perfiles muy técnicos, que su background pues es eso, ¿no? Eran CTOs de compañías, etcétera, y saben el alcance que puede llegar a tener nuestro producto, la escalabilidad que tiene, porque para nosotros el mercado nos da absolutamente igual, ¿no? Podríamos, con nuestra solución, podríamos abarcar cualquier tipología de mercado. Y también algo que también creo que es importante, es que, bueno, pues tenía relación también con algunos de los inversores. En el caso de Armengol, yo trabajé para una de sus compañías, lo cual también, pues, ya conocía, cómo trabajaba, un poco cuál era mi mindset y la ambición, y eso ha hecho también que sea un punto adicional para poder invertir en Reviewer. Queda claro. Vale, pues oye, ya vamos al final de la entrevista, ¿no? Que nos has dado insights
brillantes acerca del proyecto, que casi más si cabe, ¿no? Porque ya sabíamos que era un proyecto que obviamente merecía eh, ser mirado con mucho mimo, ¿no? Y bueno, te pregunto, ¿por qué el sector es atractivo para el inversor? Es decir, ¿con qué quieres dirigirte al inversor diciéndole algo? Sí, al final es un poco el resumen, ¿no? Con el que de lo que hemos venido hablando. Estamos hablando de un mercado, es un mercado enorme. Es un mercado enorme y probablemente uno de los mercados que crece de forma exponencial, ¿no? Cada vez que hay un avance en tecnología, implica un avance o un crecimiento por parte de las compañías, ¿no? Pongamos el caso de la inteligencia artificial, el abanico de posibilidades que se abre para la gran mayoría de las compañías es brutal. Estamos en un momento en el sector donde ha estado monopolizando también el tema de las contrataciones, de las conexiones, algunas plataformas y muchas de ellas están empezando a dejar de funcionar. Y el mercado necesita de nuevas soluciones para dar un giro y buscar la especialización. Al final, cada vez más, ¿no? Ser generalista no tiene sentido. Tienes que ir a buscar la generalización, la especificación o la especialización en el sector. Y también eso, ¿no? El crecimiento que hemos estado teniendo, doblar facturación, los números de crecimiento en cuanto a compañías son un gran indicativo de que le estamos haciendo las cosas bien y, pues, obviamente, quién mejor que yo, ¿no? Que decir que es una grandísima oportunidad de inversión, y básicamente eso, Patricia. Exacto. Bueno, y en cualquier caso, si alguien se queda con dudas, seguro que estás ahí, ¿no? Al pie del cañón para ayudar tratar de ayudar en todo lo posible. Oye, Jordi, pues te agradecemos muchísimo aquí desde Startup Explore que nos hayas dedicado un poquito de tu tiempo. De nuevo, que nos hayas hablado de Reviewer y de todo el potencial que entraña la propia compañía. Y nada, y te deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias, Patricia. Buena Muy tarde. bien, hasta luego, Jordi. Hasta luego.